¿Cómo espera el gobernador ir a todo el país a hablar de democracia, de división de poderes, a tratar de proponer una nueva constitución? Si la constitución de Nuevo León que él reformó no la cumple. Villarreal, ayer hablé con él, pero después del asalto al Congreso, como le decía, de Nuevo León al estilo Trump con el Capitolio, pues le aprecio al presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León que me haya aceptado. Diputado, ¿qué pasó anoche con ese asalto violento de estas turbas que han identificado como gente de Samuel García? Mira, Joaquín, buenas tardes y gracias por este espacio nuevamente. Pero lo que vimos el día de ayer fue una evidente desesperación del gobernador de buscar cómo el Congreso no pudiera tomar la soberana decisión que tiene de nombrar al gobernador interino. Trató con un amparo en Reynosa, con un amparo en Chiapas, con un amparo supuesto en la Ciudad de México de un juez laboral que impidiera que el Congreso pudiera tomar lo que la Constitución marca como el nombramiento de un gobernador interino. Y ante su imposibilidad de hacerlo y con un Congreso listo para tomar esa decisión, mandó a sus simpatizantes, sus militantes e incluso quienes participaron como candidatos de MC en el 2021 para que fueran a atacar al Congreso. Y el Congreso fue un espacio abierto. Las galerías del interior estaban llenas. Se habilitó el salón polivalente con una transmisión en vivo de la sesión para que pudieran seguirle a los invitados. Pero no, decidieron romper las puertas, aventar a mujeres policías de fuerza civil, que son quienes cuidan la seguridad en el Congreso del Estado, aventar a las diputadas, tomar la tribuna, romper los micrófonos, el podium, destrozar papelería que se está utilizando en la sesión con la única intención de que el Congreso no tomara la decisión de nombrar a un gobernador interino. Nosotros no lo permitimos, nos mantuvimos firmes, se leyó el dictamen, se dio la discusión en el Pleno y se dio esta votación, donde los únicos 25 diputados que sí votaron decidieron unánimemente nombrar a Luis Orozco como gobernador interino. A ver, ¿y cómo le hicieron para finalmente tomar el acuerdo con la sede del Congreso tomada violentamente? Cuando se da el ingreso de estas personas, yo solicité desde la tribuna el auxilio de personal de policía del Estado, que es la Fuerza Civil o la Secretaría de Seguridad, y de la Fiscalía, para que nos auxiliaran para poder tener condiciones de sesionar. Inmediatamente después recibimos el apoyo por parte de personal de la Fiscalía. En cuanto al secretario de Seguridad, él comentó que yo no lo había buscado, no había recibido un llamado, por lo que le hablé personalmente, además de hacerlo en tribuna, y le solicité que la Fuerza Civil colaborara en la zona periférica del Congreso y que de esta manera pudiéramos sesionar. El dictamen se leyó en forma, se pudo ir desalojando esa parte y por eso se dio ya la discusión. Se leyeron los perfiles o las propuestas que se registraron por todos los diputados y al final se votaron. Como te lo decía Joaquín, solo 25 diputados votaron por Luis Orozco, pero ningún diputado votó por otra persona, ni por los mismos que ellos habían propuesto. Por lo tanto, de los 25 votos que se emitieron, unánimemente todos fueron para Luis Orozco. Lo que se vivió ayer en Nuevo León fue la forma de ser del gobernador, que cuando no puede dialogar, que cuando no puede convencer, arrebata a golpes, con el estilo más bajo de hacer política que dejamos muchos años atrás y que al menos en Nuevo León nunca se había vivido. 200 años de Congreso, 200 años de legislatura y por primera vez se hizo este ataque al Congreso, a la institución. ¿Cómo espera el gobernador ir a todo el país a hablar de democracia, de división de poderes, a tratar de proponer una nueva constitución?
Si la Constitución de Nuevo León, que él reformó, no la cumple, aún y que ayer acordamos y votamos este acuerdo y nombramiento del gobernador interino, cuando hoy la Oficialía Mayor fue a entregar ese acuerdo para que se publique en el periódico oficial del Estado, la respuesta del gobernador fue cerrar las puertas, que no se recibiera el documento. Tuvimos que publicar con una notificación y un instructivo en las ventanas del Palacio de Gobierno porque fue cerrado para que no pudiéramos enviar ese documento. Sigue con marrullerías, sigue con estrategias de muy baja calidad para que este Congreso no pueda cumplir con su responsabilidad, con lo que marca la Constitución de Nuevo León y que para él no tiene voz porque no le gusta. Dígame usted, ¿quién es el gobernador de Nuevo León hoy? Ya no sé, me perdí. Te platico, y de una manera extraña, hace 2 días el gobernador decide regresar. Samuel García, hasta mañana viernes a la medianoche, ¿no? Sí, como lo marca el acuerdo de licencia definitiva, que le da al Congreso la facultad de nombrar al gobernador interino, que será Luis Orozco. En este proceso, Javier Navarro fue encargado del despacho. Los primeros 30 días que se fue Samuel, él estuvo como encargado del despacho, que ni siquiera cumplió bien con esa responsabilidad, porque no dio la orden de que se le entregara a los municipios los recursos que se le tenían que dar, que no dio la orden de que se publicaran los decretos que había y que simplemente parecería que solo estuvo administrando la campaña de Samuel desde el despacho como encargado del despacho. Hoy lo que necesitamos es un gobernador que le entre a los temas, que hable de la inseguridad. Pero a ver, ¿quién es el gobernador hoy? ¿El que eligieron anoche en el Congreso o Samuel García? Hoy es Samuel García y Luis Orozco empieza en el primer minuto del 2 de diciembre. El primer minuto de este sábado es cuando toma ya posesión quien nosotros nombramos como gobernador interino, Luis Orozco. ¿Y si se lo impiden? Pues bueno, estarían faltando a un acuerdo de la Suprema Corte, a una resolución de un tribunal federal y pues faltándole a la legalidad de nuestro Estado, a la división de poderes, el nombramiento del gobernador. Pero si sucede todo eso, falta a todo esto, ¿qué ocurre en Nuevo León? ¿Se queda sin gobernador? No, a ver, yo estoy convencido, la figura del gobernador no recae en la oficina, no recae en un palacio, que es museo también. La figura del gobernador recae en quien toma protesta ante el Congreso del Estado. Así como este Congreso le tomó protesta a Samuel y él se fue a su oficina a hablar de que la silla del palacio volvía loca a la gente, hoy el Congreso ya le tomó protesta a un gobernador y al primer minuto del 2 de diciembre, este nuevo gobernador o gobernador interino, Luis Orozco, será quien tomará las riendas del Estado. No me voy a desentender de las amenazas que han dado de utilizar la fuerza pública, de no permitir que entre, de mantenerse ellos en el poder, pero sería una decisión equivocada. Porque hay ya una sentencia de la Corte, porque hay ya una sentencia de los tribunales. El enfoque de la seguridad pública en el Estado de Nuevo León tiene que ser para disminuir la inseguridad, no para acabar con el Estado de Derecho. Pero escuchen, no me vengan, a mí no. No les vaya a ellos con el cuento de que la ley es la ley. Ya hemos visto que Nuevo León pues también priva ese principio. No, a ver, al final del día Nuevo León es un estado democrático. Nuevo León es un estado que cree en la división de poderes. Los mismos ciudadanos de Nuevo León que votaron por Samuel García son los mismos diputados que votaron, son los mismos ciudadanos que votaron para que hubiera diputados de otros partidos en el Congreso. Bien. El peso y contrapeso es lo que le da fuerza a la democracia. Y Joaquín, el Congreso lo tiene entendido, la Suprema Corte lo tiene entendido, los tribunales electorales lo dijeron y ratificaron sobre la obligación del Congreso de nombrar un gobernador interino. Sí, hoy lo único que falta y lo que necesitamos que garanticemos es que el Estado
el poder ejecutivo se respete como se hizo o como se instruyó por parte del poder legislativo y no como un comité de campaña quiere controlar a Nuevo León. Bien, por último, ¿es verdad que Samuel García, como gobernador, no ha publicado ninguna de las reformas que ustedes han aprobado en el Congreso local? La mayoría de ellas sí han publicado algunas, pero las que no le gustan, las que no está de acuerdo, no las publica. Como hoy, este acuerdo que hicimos, pero hay más de 90 acuerdos pendientes que no ha publicado y que simplemente no le gustan. Y quiero retomar un tema, Joaquín, importante. Hace 6 meses, Samuel García dijo en medios de comunicación y públicamente que exigía al Congreso del Estado que le designaran a Luis Orozco como fiscal general de Nuevo León. Este proceso está cerrado por una judicialización que hizo el gobierno del Estado. Pero hoy le nombramos a Luis Orozco gobernador. ¿Cómo es posible que hace 6 meses lo quería para fiscal y que hoy simplemente dice que ya no, dice que no le convence? Entonces hay que ser un poco congruentes entre lo que dices y lo que haces, pero siempre buscando que prevalezca la ley. No puede ir a otros estados a hablar de Estado de Derecho si en Nuevo León no se respeta la división de poderes y la Constitución del Estado que incluso él mismo reformó. Gracias, presidente. Le mando un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Este es el presidente del Congreso de Nuevo León, el diputado de Acción Nacional, Mauro Guerra Villarreal. Voy a unos